Buenas, soy Mateo Doné y hoy vamos a explicar qué es el arrastre de portadores en semiconductores. Empecemos. Bien, pues para poder entender qué es el arrastre de portadores tenemos que saber qué es un semiconductor y qué son los portadores. Un semiconductor es fácil. Como sabéis, es un material que puede ser tanto aislante como conductor, depende de lo que nosotros queramos. Por ejemplo, si tenemos un semiconductor, que lo voy a representar con este cuadrado, dentro de él va a haber átomos, normalmente de silicio, germanio, ¿vale? Y también va a haber electrones. Electrones que en principio están ligados a los átomos, lo veis, están como pegados, y no conducen electricidad porque están pegados, no pueden moverse. Pero sin embargo, si nosotros le aplicamos una energía, algunos de esos átomos se van a desligar. O sea, algunos de esos electrones, perdón, se van a desligar de los átomos y se van a quedar por aquí en medio y van a poder moverse y conducir electricidad. A esos átomos que se liberan y pueden conducir electricidad los vamos a llamar portadores de carga. Y hay una cosa muy curiosa, y es que no solo los electrones son portadores de carga, sino que también los huecos, porque también va a haber huecos, los vamos a considerar portadores de carga, pero esta vez de carga positiva, porque los consideramos que estos tienen carga positiva y estos negativa. O sea que hay dos portadores de carga en los semiconductores, los huecos y los electrones, que pueden generar electricidad. Bien, pues ahora que sabemos esto, ¿qué es el arrastre? Bien, chicos, pues para explicar qué es el arrastre, he dibujado otro semiconductor. Como veis, tiene átomos, tiene electrones libres y tiene también huecos. Obviamente también tiene electrones y huecos ligados a los átomos, pero eso no lo voy a contar. Simplemente voy a contar los electrones y los huecos libres, que los vamos a llamar portadores. Bien, pues una vez que estamos aquí, el arrastre es el movimiento de los electrones y los huecos que están libres debido a un campo eléctrico. Es decir, nosotros aplicamos un campo eléctrico que puede ir, por ejemplo, en este sentido, un campo eléctrico, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que los electrones y los huecos, al notar ese campo eléctrico, se van a mover. Pues eso es el arrastre, el movimiento de los portadores debido al campo eléctrico. Los huecos, como tienen carga positiva, se van a mover en el mismo sentido que el campo. Se van a mover para allá. Y los electrones siempre se mueven en sentido contrario del campo, o sea que se van a mover hacia allá. Y eso es el arrastre. Ahora os voy a dar unas fórmulas matemáticas que os van a servir para calcular cuánto arrastre tiene los huecos y cuánto los electrones. Ahora lo vais a ver. Bien, chicos, pues antes de enseñaros las fórmulas importantes, os tengo que enseñar unos conceptos previos que también son bastante importantes. Como por ejemplo el flujo de partículas. El flujo de partículas se define así, por ejemplo, para los electrones, por eso pongo n, ¿vale? Y es la cantidad de electrones que hay por la velocidad que tienen media. ¿Y qué significa esto? Pues imaginarse que tenemos una pared. Y aquí van a atravesar los electrones esa pared, ¿vale? Pues el flujo de partículas, como su nombre indica, es el flujo de electrones que pasan por aquí. Es decir, que es la cantidad de electrones que pasan por esta pared multiplicado por su velocidad media. Después tenemos la densidad de corriente, J sub n, que simplemente es multiplicar el flujo de antes por la carga, que puede ser, por ejemplo, si estamos calculando respecto a electrones, por eso pongo la n, pues sería por la carga de los electrones. Y por el flujo de partículas de electrones, obviamente, porque estamos calculando, o sea, para los huecos sería lo mismo, ¿vale? Pero estamos calculándolo para los electrones. Y después tenemos la corriente, que ya esto lo conoce todo el mundo, la corriente eléctrica. Pues sería multiplicar un área grande, por ejemplo de un cable, ¿vale? La circunferencia de un cable, si cortas un cable te va a salir una sección. Pues si multiplicas esa sección por la densidad de corriente te va a salir la corriente. Y esta es realmente la importante. Ahora que ya sabemos esto, que simplemente es unas aclaraciones, vamos a dar las fórmulas importantes. Bien, chicos, pues aquí tenemos el formulario que os tenéis que aprender porque es muy importante. Parece muy escandaloso muchas fórmulas, pero es una tontería. Lo primero es que de las fórmulas de abajo nos vamos a olvidar porque son un poco más secundarias ahora mismo. Nos tenemos que centrar en estas de aquí. Como veis, estamos con flujo de partículas, densidad de corriente y intensidad. ¿Y qué es esto sufijo? Pues es muy fácil. Tanto estas tres como estas de aquí son las mismas, ¿vale? Lo único que cambia es que unas son de electrones, por eso pongo n, y en otras son de huecos, por eso pongo P. Como veis, el flujo de partículas de electrones, de arrastre, por eso pongo la A, es menos la cantidad de electrones por la movilidad de los electrones, que ahora la explicaré, por el campo eléctrico. Después la densidad de corriente de arrastre de electrones, la carga del electrón, por lo de antes.
y la intensidad de arrastre de electrones, que esto es lo importante. El área por la densidad de arrastre de electrones, que es lo que hemos calculado antes. Y estas son exactamente iguales, cambiando la n de electrones por p de hueco. Y lo único que cambia de estas dos fórmulas es que aquí hay un menos y aquí no. Eso es lo único que cambia. ¿Por qué? Porque van en un sentido y las otras van en otro, como recordáis. También una pequeña cosa importante es que la Q, por lo menos aquí en los electrones, recordad que lleva signo negativo, ¿vale? Porque es una carga negativa. Así que yo lo he puesto aquí en valor absoluto, en plan, lo he puesto la letra, pero recordad que suele llevar valores negativos. Y bien, una vez que sabemos estas 6 fórmulas que son las más importantes, y realmente son 3 porque, vamos a ser sinceros, son las mismas, solo cambiamos la P por N, vamos a estas que son un poco más secundarias. La primera es la movilidad. La movilidad, que la usamos aquí, pues es la carga por el tiempo de relajación, que el tiempo de relajación no rayarse, es como una constante, ¿vale? O sea, imaginarse que es una constante, un número. Que básicamente es el tiempo entre choque y choque de electrones. Un electrón va a imaginarse para adelante, se choca con un átomo y se va a otro lado. Eso es el tiempo de relajación, pero no rayéis. Y partido por la masa. Después tenemos la fórmula del campo eléctrico, que ya sabéis que es voltaje partido de longitud. Y después tenemos esta, que es más importante que las otras, que es que la corriente de arrastre, la corriente total que surge del arrastre, de este fenómeno que hemos hecho con campos eléctricos, pues la corriente total es la corriente de arrastre de electrones más la de hueco, obviamente. Bien, chicos, pues ahora voy a poner un pequeño ejemplo que va a servir para aclarar dudas. Nos dicen, dado un semiconductor intrínseco con longitud 0,1 centímetro, movilidad tanto de electrón como de hueco de 10 elevado a 3 centímetros cúbicos partido de voltio, concentración intrínseca, que esto lo explico en otro vídeo, pero ahora lo voy a explicar, tranquilo, es 1,5 por 10 elevado a 10, nos dan también la carga tanto del electrón como del hueco, y nos dicen que V es igual a 10, y nos preguntan por la densidad de corriente de arrastre de los electrones. A ver, nos piden densidad de corriente de arrastre de electrones. Como sabéis de la fórmula, pues esto es la carga del electrón por el flujo de arrastre de electrones. Y si metemos la fórmula del flujo de arrastre ahí, pues nos va a quedar lo siguiente, menos Q sub n por phi sub n y por el campo. Bien, una vez llegamos aquí, sabemos también que el campo eléctrico tiene otra fórmula, entonces la ponemos también. J sub n igual a menos Q sub n por phi sub n, que todo esto ya son datos, perdón, y la fórmula del campo eléctrico era V partido por L, que también tenemos los datos. Y ahora una duda que os surge, tenemos todos los datos, o sea, podemos meterlo en la calculadora, menos este. Si os acordáis, en los semiconductores intrínsecos se cumplía lo siguiente, la concentración intrínseca es igual a la cantidad de electrones y también es igual a la cantidad de hueco, ¿vale? O sea, que en realidad tenemos esto, porque N es igual a N sub I. Sustituyendo todos estos datos nos va a salir lo siguiente. Nos va a salir 2,4 por 10 elevado a menos 4 amperio partido centímetros cuadrados, ¿vale? Y ese sería el resultado del ejercicio. Bueno, pues hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, podéis dejarme un like o compartirlo con alguien que sepáis que le puede ayudar. Y eso es todo, nos vemos la próxima, adiós.